Federico García Lorca, uno de los poetas más insignes de nuestra época, nació en Fuente Vaqueros, un pueblo andaluz de la Vega granadina, el 5 de junio de 1898, el año en que España perdió sus colonias. Su madre, Vicenta Lorca Romero, había sido durante un tiempo maestra de escuela, y su padre, Federico García Rodríguez, poseía terrenos en La Vega, donde se cultivaba remolacha y tabaco. En 1909, cuando Federico tenía tan solo 11 años, toda su familia se estableció en la ciudad de Granada, aunque seguiría pasando los veranos en el campo. El traslado de la familia del campo a la ciudad afectó profundamente a Federico. En 1916 o 1917, cuando empezaba a interesarse por la literatura, redactó un largo ensayo autobiográfico en el que evocaba a Fuente Vaqueros, aquel pueblecito muy callado y oloroso de La Vega, de Granada, el cual está rodeado de chopos que se ríen, cantan y son palacios de pájaros y de sus sauces, y zarzales, que en el verano dan frutos dulces y peligrosos de comer. En una entrevista, García Lorca afirma: mi infancia es aprender letras y músicas con mi madre, ser un niño rico en el pueblo, un mandón. Como resultado de su nueva vida en Granada, experimentó una sensación de ruptura con aquel pasado en el campo, y desde el umbral de la adolescencia exclamó: hoy de niño campesino me he convertido en señorito de ciudad. Los niños de mi escuela son trabajadores del campo, y cuando me ven casi no se atreven a tocarme con sus manzanas sucias y de piedra por el trabajo. ¿Por qué no corréis a estrechar mi mano con fuerza? ¿Creéis que la ciudad me ha cambiado? No. Vuestras manos son más sanas que las mías, vuestros corazones son más puros que el mío, vuestra alma de sufrimiento y de trabajo son más altas que mi alma. Yo soy el que debería estar cohibido ante vuestra grandeza y humildad. Durante su adolescencia, Federico García Lorca sintió más afinidad por la música que por la literatura. De niño le fascinó el teatro, pero estudió también piano, tomando clases con Antonio Seguro Mesa. Como músico, no como escritor novel, lo conocían sus compañeros de la Universidad de Granada, donde se matriculó en el otoño de 1914, en un curso de acceso a las carreras de Filosofía, Letras y Derecho. En la tertulia llamada El Rinconcillo, del animado Café Alameda, García Lorca se reunía con frecuencia con un grupo de jóvenes de talento que llegarían a ocupar puestos importantes en el mundo de las artes, la diplomacia, la educación y la cultura. Con Domínguez Berrueta, titular de la teoría de la literatura y de las artes, hicieron Federico y sus compañeros una serie de viajes de estudios a Baeza, Úbeda, Córdoba y Ronda en junio de 1916, a Castilla, León y Galicia en otoño del mismo año, otra vez a Baeza en primavera de 1917, y un último viaje a Burgos en verano y otoño de 1917. Estos viajes pusieron a Federico en contacto con otras regiones de España y ayudaron a despertar su vocación como escritor. Fruto de ello sería su primer libro de prosa, Impresiones y Paisajes, publicado en 1918, en una edición novenal, costeada por el padre del poeta. El joven poeta discurre sobre temas políticos, la decadencia y el porvenir de España, sus inquietudes religiosas, la vida monacal y sus intereses estéticos, como era el canto gregoriano, la escultura renacentista y barroca, los jardines o la canción popular. En el otoño de 1918, confesaría: me siento lleno de poesía fuerte, llana, fantástica, religiosa, mala, honda, canalla, mística, todo. Quiero ser todas las cosas. Primavera de 1919. Varios miembros del Rinconcillo se habían trasladado ya a la capital, y en marzo de ese mismo año, José Mora Guarnido escribía a Federico desde Madrid: debías venir aquí. Dile a tu padre en mi nombre que te haría, mandándote aquí, más favor que con haberte traído al mundo. Fue Fernando de los Ríos quien al final tuvo que convencer a los padres del poeta para que lo dejaran salir de Granada y seguir con sus estudios en la Residencia de Estudiantes de Madrid, dirigida por Alberto Jiménez Fraud. Así pasó Federico a formar parte de una institución que pretendía ser, en palabras de su director, un hogar espiritual donde se frague y depure en corazones jóvenes el sentimiento profundo de amor a la España que se está haciendo, a la que dentro de poco tendremos que hacer con nuestras manos. La residencia de estudiantes representaba en aquel entonces un punto de contacto importantísimo entre la cultura española y extranjera. Su vida en la colina de los Chopos le dio una nueva visión de la responsabilidad del artista frente a la sociedad y reforzó su amor por la cultura, desde la clásica a la popular española.
Así, entre 1919 y 1926, Federico conoció a muchos de los más importantes escritores e intelectuales del país. En la residencia se hizo amigo de Luis Buñuel, de Rafael Alberti y de Salvador Dalí. Además, gracias a la muy activa política cultural de Jiménez Fraut, pasaron por allí numerosos conferencistas, científicos, músicos y escritores extranjeros, tales como Max Jacob, Marinetti, Madame Curie, H.G. Wells, Le Corbusier, Chesterton, Wanda Lawowska, Ravel, Milhaud, Pauling, etc. Los 2 primeros años de Federico en la capital, desde 1919 hasta 1921, constituyeron una época de intenso trabajo. Sus caminatas por la ciudad, sus visitas a Toledo con Pepín Bello, Buñuel y Dalí, sus encuentros con directores teatrales como Eduardo Marquina o Gregorio Martínez Sierra, y con la vanguardia, los sustraístas Ramón Gómez de la Serna o el creacionista Vicente Huidobro, aún le dejaron tiempo para terminar y publicar su libro de poemas, componer las primeras suites, estrenar El Maleficio de la Mariposa, que fue un fenomenal fracaso, y elaborar otras piezas teatrales. No perdió tampoco la oportunidad de conocer a Juan Ramón Jiménez, a quien acudió con una carta de presentación de Fernando de los Ríos en 1919. Ahí va ese muchacho, lleno de anhelos románticos. Recíbalo usted con amor, que lo merece. Es uno de los jóvenes en que hemos puesto más esperanzas. Y a lo que le respondió Juan Ramón de manera: su poeta vino y me hizo una excelentísima impresión. Me parece que tiene un gran temperamento y la virtud esencial, a mi juicio, en arte, entusiasmo. Con aquella visita se inició una amistad duradera, y la correspondencia de Lorca deja claro que Juan Ramón Jiménez tuvo una influencia decisiva en su visión del quehacer poético. Durante los siguientes 2 años, ayudó a Federico a publicar algunos de sus versos en revistas de prestigio, como España, La Pluma o Índice, y le convenció para que editara su libro de poemas en la imprenta de Gabriel García Maroto, en vez de hacerla en una editora comercial más grande, para que Federico tuviera la oportunidad de cuidar él mismo de todos los aspectos de la edición. Libro de poemas contiene versos seleccionados. Algunos de ellos giran alrededor de la fe religiosa, tema al que había dedicado cientos de páginas en prosa y verso. Otros tratan del anhelo del poeta de unirse con la naturaleza o de recuperar una infancia perdida. Cuando se publicó este libro, en mayo de 1921, Federico ya se había entregado a otros proyectos y volvió a Granada, ilusionado de la composición de sus suites. El entusiasmo señalado por Juan Ramón le llevaba hacia el estudio del folclore, títeres, cante hondo, la canción popular. Estaba a punto de conocer a Manuel de la Falla. La amistad de Manuel de la Falla orientaría a Federico García Lorca a la hora de reconciliar las nuevas corrientes estéticas con la forma popular. En 1923, Falla y Lorca estaban colaborando en una ópera lírica, Lola, la comediante, nunca terminada, y al año siguiente el compositor ayudó a Federico a dar la bienvenida al poeta Juan Ramón Jiménez, quien visitó a la familia García Lorca durante el mes de julio de 1924. En abril de 1925, desde la residencia de estudiantes, Federico anunció a sus padres que había recibido una invitación para pasar la Semana Santa en Cadaqués, con su amigo Salvador Dalí. Dalí me invita espléndidamente. Dalí tiene empeño en que trabaje esta Semana Santa en su casa de Cadaqués, y lo conseguirá, pues me hace ilusión salir unos días a pleno mar y trabajar. Ya sabéis vosotros cómo el campo y el silencio dan a mi cabeza todas las ideas que tengo. Fue el primer viaje que Federico hizo a Cataluña, y aquella visita y una segunda estancia más, entre mayo y julio de 1927, dejaron una huella profunda en la vida y obra de ambos. Durante 5 años, desde 1923 hasta 1928, los mundos artísticos de Dalí y de Federico se compenetraron hasta el punto de que Mario Hernández ha hablado con razón de un periodo daliniano en la obra del poeta y Santos Torreella de una época lorquiana en la del pintor. Fruto de esta amistad, que se convirtió en una pasión amorosa, fue la Oda a Salvador Dalí, que Federico publicó en abril de 1926 en la revista de Occidente. Poema didáctico, así lo llama, en que canta: un pensamiento que nos une en las horas oscuras y doradas. Juntos exploraron la pintura y la poesía contemporáneas y el arte del pasado, cuando Federico preparaba su tragedia Mariana Pineda, en la que intentaba captar la historia de la heroína granadina en bellas estampas románticas. Le pidió a Dalí que diseñara decorado para su estreno en Barcelona en 1927.
Otros proyectos que quedaron en pura conversación, como el libro de los putrefactos, una serie de dibujos satíricos de Dalí que iba a incluir un prólogo jamás escrito de Federico. Dalí adelantó al granadino en su esfuerzo por comprender la pintura moderna y lo animó como dibujante, reseñando su primera exposición en el verano de 1927, en las galerías de Dalmau de Barcelona, y fue Federico, sin duda, quien más animó a Dalí como escritor. De la mano de Dalí, pudo adquirir Federico un conocimiento más profundo del arte popular y culto de Cataluña, región por la que sentiría siempre gran afecto. Si el ingreso en la residencia de estudiantes le había permitido trascender las limitaciones del medio granadino, los viajes a Cataluña le revelaron las limitaciones del mundo cultural de Madrid. Mientras Federico García Lorca descubría el mundo cultural de Cataluña, los poetas españoles estaban a punto de rescatar y celebrar a un poeta barroco cuya estética, originalidad de la metáfora, esplendor sintáctico y léxico les impresionaba hondamente. Luis de Góngora y Argote dejó huella en la poesía de García Lorca, por ejemplo, en La Sirena y El Carabinero, y en algunos de los romances gitanos. Y la celebración de su tricentenario sirvió para aunar a los poetas españoles en lo que algunos de ellos empezaba a llamar una generación. 2 años más tarde, Lorca envió a Guillén las primicias de un hermoso ensayo suyo, leído como conferencia en febrero de 1926, La imagen poética de don Luis de Góngora, donde expresaba la imponderable grandeza del poeta cordobés. Según Lorca, Góngora armonizaba mundos diversos. Gracias a su uso de la mitología, dominó como nadie el mecanismo de la metáfora y de la inspiración, y su lenguaje cayó sobre la lengua española como un rocío vivificador. En diciembre de 1927, el grupo formado por el propio Lorca, Alberti Cernuda, José Bergamin, Juan Chavas, Gerardo Diego, Damaso Alonso y Mauricio Baracasi, comunicó a un público entusiasta una nueva visión no solo de Góngora, sino de su propio arte frente a las generaciones anteriores. Entre 1924 y 1927, puede decirse que Federico García Lorca llegó a su madurez como poeta, atento al arte del pasado y formando parte de uno de los grupos poéticos, en palabras suyas, más importantes de Europa, por no decir el más importante de todos. El éxito crítico de Canciones y el éxito popular del primer romancero gitano, publicado en julio de 1928, dejó descontento a Federico García Lorca, que en cartas a sus amigos en el verano de 1928 confesaba estar atravesando una gran crisis sentimental, una de las crisis más hondas de mi vida. Estoy convaleciente de una gran batalla y necesito poner en orden mi corazón. Ahora solo siento una grandísima inquietud. Es una inquietud de vivir, que parece que mañana me van a quitar la vida. Esta crisis debió de agravarse en septiembre, cuando el poeta recibió en Granada una durísima carta de Dalí sobre el romancero gitano, en la que arguía el pintor catalán que gran parte de la obra estaba ligada en lo absoluto a las normas de la poesía antigua, incapaz de emocionarnos, y que el libro pecaba de costumbrismo, y moviéndose dentro de la ilustración y de los lugares comunes más estereotipados y más conformistas. Mientras Dalí y Luis Buñuel criticaban duramente su obra, Lorca se separó de Emilio Aladrén, un joven escultor con el que había mantenido una fuerte relación afectiva. A pesar de sus preocupaciones y de un horrible verano de sentimientos, el poeta no dejó de trabajar intensamente y se entregó a proyectos nuevos y muy distintos al romancero. En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos, antiguo maestro de Federico y amigo de su familia, propuso que el joven poeta le acompañara a Nueva York, donde tendría la oportunidad de aprender inglés, de vivir por primera vez en el extranjero y quizás de renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic, buque hermano del Titanic, y arribaron el 26 de junio. La estancia en Nueva York fue, en palabras del propio poeta, una de las experiencias más útiles de mi vida. Los 9 meses que pasó entre junio de 1929 y marzo de 1930 en Nueva York y Vermont, y luego en Cuba hasta junio de este año, cambiaron su visión de sí mismo y de su arte. Fue esta su primera visita al extranjero, su primer encuentro con la diversidad religiosa y racial, su primer contacto con las grandes masas urbanas y con un mundo mecanizado. Casi podría decirse que su viaje a Nueva York representó su descubrimiento de la modernidad. Allí exploró el teatro en lengua inglesa, paseó por el barrio de Harlem,
con la novelista negra Naela Lawrence. Escuchó jazz y blues, conoció el cine sonoro, leyó a Walt Whitman y a T.C. Eliot y se dedicó a escribir uno de los libros más importantes, el que se publicó 4 años después de su muerte, con el título de Poeta en Nueva York. El libro de poemas surge una visión penetrante y memorable no solo de la civilización norteamericana, sino de la soledad y la angustia del hombre moderno. En marzo de 1930, Lorca salió de Nueva York en tren con rumbo a Miami, donde se embarcó para Cuba. Antes de su llegada, su visión de la isla era, según él mismo reconoció, puramente pintoresca. Al pensar que en el paisaje cubano y en el tono poético de la isla recordaba las deliciosas litografías de las cajas de habanos que había visto de niño. En La Habana, Lorca experimentó una sensación de libertad y de alivio, dejando atrás la ciudad de los rascacielos, Nueva York. Nueva York de alambre y muerte. Llegó a la América con raíces, la América de Dios, la América de española, como la llamaría en una conferencia. Después del periodo neoyorquino, tuvo en La Habana su primer contacto con un país extranjero de habla española. Entre el 7 de marzo y el 12 de junio de 1930, fecha que tuvo su estancia en Cuba, vivió unos días intensos y alegres. Dio una serie de conferencias con enorme éxito en la Institución Hispano-Cuba de Cultura. Trabajó en su drama homoerótico, El Público, y gozó de amistades nuevas y antiguas. Coincidió en La Habana con los españoles Adolfo Salazar y Gabriel García Maroto, y se reunió de nuevo con otro amigo entrañable de sus primeros años madrileños, el escritor y diplomático José María Chacón y Calvo. Periodo sensual, risueño, pues, en la vida de Federico, quien escribió a sus padres: esta isla es un paraíso. Cuba, si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. Volvió a España, en el Manuel Arnús, sintiéndose renovado, hablando de la reforma del teatro español y listo para participar en proyectos culturales como La Barraca. Con la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, Federico García Lorca empezó a colaborar con entusiasmo en varios proyectos culturales que pretendían fomentar el intercambio entre la cultura de las ciudades y la de los pueblos. Federico García Lorca dio una serie de conferencias en distintas partes de todo el país, Sevilla, Salamanca o Santiago de Compostela. La aportación más importante que dio Lorca a la política cultural de la República fue sin duda la organización del teatro universitario La Barraca, grupo que dirigió junto con Eduardo Ugarte y que a partir de verano de 1932 representó obras del teatro clásico en diversas partes de España. Durante su estancia en Nueva York, mientras vivió en la Universidad de Columbia, Federico había tenido la oportunidad de observar una vigorosa tradición de teatro no profesional. De ahí quizá proviene la idea de dar un nuevo impulso al teatro universitario, que no había florecido en España siglos antes. Con el fin de salvar el teatro español y de ponerlo al alcance del pueblo, se darán en el galpón obras de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, comedias de Cervantes, resurrección de la farándula, ambulantes de los tiempos pasados. Aquí Federico se encumbra a las nubes. Dos aspectos de la experiencia de Federico García Lorca con La Barraca fueron decisivos para su carrera como dramaturgo. Le permitió aprender el oficio de director de escena y le expuso a un público nuevo, ajeno a la burguesía frívola y la materializada de Madrid. En sus viajes por el campo soñó con representar el teatro clásico ante el pueblo más pueblo, un público con camisa de espartano frente a Hamlet, frente a las obras de Esquilo, frente a todo grande. En el verano de 1933, mientras Federico hacía una gira con La Barraca, la compañía de Lola Membrice estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre. Tal fue el éxito de la tragedia lorquiana que Membrice y su marido, el empresario Juan Reforzo, lo invitaron a Buenos Aires, donde dirigió una nueva producción y leyó una serie de conferencias sobre el arte español en la Sociedad de Amigos del Arte. Durante los 6 meses que pasó en Buenos Aires y Montevideo, Lorca dirigió no solo Bodas de Sangre, sino también Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, El Retablillo de Don Cristóbal y, aprovechando su experiencia con La Barraca, una adaptación de La Dama Boba de Lope de Vega. En cartas que escribió a su familia, expresó su asombro por el éxito de estas obras y por su creciente popularidad entre el público bonaerense. Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes,
Pero tantas fotografías han salido en estos grandes diarios que soy popular y me conocen por las calles. En enero de 1934, un periodista bonaerense había seguido a Federico hasta Montevideo, con la esperanza de entrevistarlo. Este se sentía secuestrado, primero por la sociedad porteña y luego por Lola Membrice, que le había encerrado en su cuarto de hotel de aquella ciudad para que a marchas forzadas terminara de escribir Yerma, la obra que le había prometido, para la siguiente temporada. Al final el periodista lo encontró con paso leve, fugaz, intentando esquivar a otras personas en un túnel debajo del hotel donde se alojaba. Por favor, no me pida usted que cante. No, señor. No me pida que recite. No, señor. No me pida que toque el piano. No, señor. No me pida que le lea los 2 actos que creo que he terminado de mi nuevo drama Yerma. No, señor. Ni un trocito de mi camiseta de marinero. No, señor. Y sobre todo, por lo que más quiera, no me pida que le escriba un pensamiento. Es una pequeña anécdota con un periodista. Su estancia triunfal en Buenos Aires y Montevideo constituyó una revelación. El joven dramaturgo se dio cuenta de que su obra podía interesar a un vasto público fuera de España, de que podía hacer carrera en el teatro y de que como dramaturgo no se quedaría nunca a merced de los empresarios madrileños. Boda de Sangre alcanzó más de 150 representaciones en Buenos Aires. Gracias a ello, Federico García Lorca logró por fin su independencia económica. Como el viaje a Cuba en 1930, el viaje a Argentina le deparó una serie de amistades nuevas, entre ellas los poetas Pablo Neruda, Juana de Ibarburu y Ricardo Molinari, el escritor mexicano Salvador Novo y el crítico Pablo Suero. En mayo de 1936, un periódico madrileño publicaba una brevísima nota sobre los proyectos de Federico García Lorca. El poeta estaba a punto de cumplir 38 años. Casi había terminado su drama de sexualidad andaluza, La casa de Bernarda Alba. Llevaba muy adelantada una comedia sobre los temas políticos y estaba trabajando en una obra titulada Los sueños de mi prima Aurora. Planeaba otro viaje a América, esta vez a México, donde esperaba reunirse con Margarita Sirgu. Estaba pues rebosante de proyectos, con la sensación de que el teatro no era más que un Nobel. Yo no he alcanzado un plano de madurez aún, me considero todavía un auténtico Nobel. Estoy aprendiendo a manejar mi oficio, hay que ascender por peldaños, lo contrario es pedir a mi naturaleza y a mi desarrollo espiritual y mental lo que ningún autor da hasta mucho más tarde. Mi obra apenas está comenzando. La situación política en Madrid y en toda España se había vuelto insostenible. Se hablaba de la posibilidad de un golpe militar y en las calles de la capital se vivieron numerosos actos de violencia, desde la quema de iglesias hasta asesinatos políticos. Aunque Federico García Lorca detestaba la política partidaria y resistió la presión de sus amigos para que se hiciera de miembro del Partido Comunista, era conocido como liberal y sufrió con frecuencia las arremetidas de los conservadores por su amistad con Margarita Sirgu o con el ministro socialista Fernando de los Ríos. La popularidad de Lorca y sus numerosas declaraciones a la prensa sobre la injusticia social le convirtieron en un personaje antipático e incómodo para la derecha. El mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van 2 hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice: «Oh, qué barca más linda se ve por el agua. Mire, mire usted el lirio que florece en la orilla». Y el pobre reza: «Tengo hambre, no veo nada. Tengo hambre, mucha hambre». Natural. El día que el hombre desaparezca, va a producirse en el mundo la explotación espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca jamás se podrá figurar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. ¿Verdad que estoy hablando de insocialismo puro?, expresó Federico García Lorca en La Voz, un diario de Madrid, el 7 de abril de 1936. Intuyendo que el país estaba al borde de la guerra, Lorca decidió marcharse a Granada para reunirse con su familia. El 14 de julio llegó a la huerta de San Vicente y 4 días más tarde celebró con ellos la festividad de San Federico. El 17 de julio estalló en Marruecos la sublevación militar contra la República y desde Canarias, Francisco Franco proclamó el alzamiento nacional. Para el día 20 el centro de Granada estaba en manos de las fuerzas falangistas. Durante las revueltas, el cuñado de Federico, Manuel Fernández, marido de su hermana Concha y alcalde de la ciudad, fue arrestado en su despacho del ayuntamiento. Al cabo de un mes fue fusilado en manos de los rebeldes.
La tarde del 16 de agosto de 1936, Lorca fue detenido en la Casa de los Rosales por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la Seda, derechista fanático, que sentía un profundo odio por Fernando de los Ríos y por el mismo poeta. Según Ian Gibson, biógrafo de Federico García Lorca, se sabe que esta detención fue una operación de envergadura. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde estaba ubicada la Casa de los Rosales y hasta se apostaron hombres armados en los tejados colindantes para impedir que por aquella vía tan inverosímil pudiera escapar la víctima. Lorca fue trasladado al gobierno civil de Granada, donde quedó bajo la custodia del gobernador, el comandante José Valdés Guzmán. Entre los cargos contra el poeta, según una supuesta denuncia, hoy perdida, firmada por Ruiz Alonso, figuraba el ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fueron infructuosos los varios intentos por salvar al poeta por parte de los Rosales y más tarde por Manuel de Falla. Según Gibson, su biógrafo, hay indicios de que antes de dar la orden de matar a Lorca, Valdés se puso en contacto con el general Queipo de Llano, jefe supremo de los sublevados de Andalucía. Sea como fuere, el poeta fue llevado al pueblo de Biznar junto con otros detenidos. Después de pasar la noche en una cárcel improvisada, lo trasladaron en un camión hasta un lugar en la carretera entre Biznar y Alcázar, donde lo fusilaron, antes del amanecer. Aunque no se ha podido fijar con certeza la fecha de su muerte, Gibson supone que ocurrió entre la madrugada del 18 de agosto de 1936. En documentos oficiales expedidos en Granada, puede leerse que Federico García Lorca falleció en el mes de agosto de 1936, a consecuencias de una supuesta producidas por heridas de guerra, que realmente fue un asesinato a mano fría.